Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hoy iniciando una serie que se va a tratar de cómo vencer al miedo. Yo creo que es un tema muy importante de actualidad. Yo creo que el miedo es algo que se mueve muchísimo en el mundo. Sí. Y yo creo que como hijos de Dios tenemos que saber que el miedo no nos corresponde. No tenemos por qué vivir en el miedo. El miedo finalmente es el fruto de la caída del hombre. Y la primera vez que vemos aparecer el miedo en el mundo, lo encontramos con Adán y Eva. En Génesis 3, ahí en el versículo 10, Dios está llamando a Adán. ¿Dónde estás? Había caído, había pecado. Y dice ahí el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera mención en la Biblia de la palabra miedo. Exactamente. La primera vez que el hombre conoció el miedo. Antes de esto, Adán no tenía miedo, no sabía lo que era. Eso llega cuando llega el pecado, llega cuando se destruye la fe, llega cuando se destruye la relación con Dios. Y el hombre empieza a tener miedo. Es lo que se manifiesta muchísimo en el mundo, el miedo. La gente tiene miedo de muchísimas cosas. Y la verdad es porque no conocen obviamente el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Además nosotros, que somos hijos de Dios, que conocemos al Padre Celestial, y no tenemos el miedo dentro de nosotros. El miedo es algo que se viene a agregar, es algo espiritual, es muy importante saber esto. El miedo no es una emoción, no es un sentimiento, es totalmente espiritual. Lo sabemos porque lo vemos ahí en 1 de Timoteo 1:7. Dice, lo voy a leer en la versión amplificada. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, de cobarde, de servil y de temor adulador, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de mente tranquila y sana. ¿No? Entonces es muy diferente. ¿Qué dice la Biblia? No tienes en ti un espíritu de temor. Entonces no debemos de movernos en el miedo. Tenemos que modificar nuestra manera de pensar. Nos sirve mucho entender esta diferencia entre el espíritu de temor y el espíritu de confianza. Así ¿no? es. ¿Es la presencia de Dios o es la presencia del diablo? Sí. Cuando el espíritu de temor está allí, quiere decir cuando nos hemos alejado de la presencia de Dios. Sí, y es el versículo que tú acabas de poner ahorita como ejemplo. Sí, ¿no? sí. Cuando Adán se alejó de Dios, Ya. cuando se alejó de la presencia del Espíritu de Dios, en donde había paz, había tranquilidad, había armonía, Ajá. todo estaba bien, había gozo. Así es. Pero cuando se alejó, quiere decir que se salió de una plataforma, ¿no? de la unción de Dios, la presencia de Dios. En el momento que sale de esa plataforma hay esa ausencia. Así es. De Dios y la presencia de otro personaje. Exacto. O sea, o estamos en la presencia de Dios o estamos en la presencia del enemigo. Así es. O estamos en el gozo, en la paz y todo lo que es lo que Dios nos da, o estamos en el temor, en el miedo, en la angustia, en la ansiedad, en la incertidumbre. Sí. O sí, estamos sí. en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás. Sí. ¿no? Claro. Y eso se siente. Totalmente. Se siente totalmente Sí.
cuando nos salimos del reino de Dios, cuando nos salimos de esa plataforma, digamos, de una manera, de una cobertura Sí, espiritual de Dios, sí. ¡pum!, se quita esa cobertura y estamos ahora sí que expuestos Así es. al ambiente y el mundo Ajá. de Satanás. Así es, así es. Entonces es muy importante mantenernos bajo esta cobertura, bajo el abrigo del Altísimo. Claro, ¿no? claro. Y también otra cosa, la mayoría de la gente acepta cualquier pensamiento. Y eso es muy peligroso, porque recibes pensamientos y los haces tuyos, y eso va a determinar después cómo vas a vivir. Y si escuchas muchas cosas que te bombardean ahí de temor, de peligro, de inestabilidad, inseguridad, esto finalmente después es tu pensamiento. Claro. Y entonces eso nos lleva muchas veces al fracaso en lugar del éxito, a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Pues porque estamos influenciados por cosas que no vienen de parte de Dios. Claro. ¿No? Y Dios no tiene pensamientos de miedo, de inseguridad, de temor. Entonces nosotros tenemos que realmente ejercer nuestra voluntad y tomar decisión, ¿no?, de controlar qué tipo de pensamiento vamos a dejar entrar en nuestra mente. Exacto. Y como siempre estamos hablando acerca del poder de la decisión, Sí. ¿no? Y muchas veces hacemos referencia a ese pasaje bíblico que dice, delante de ti está la vida y la muerte, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Sí. Siempre estamos en un punto de decisión, porque la palabra dice que vivimos en un mundo caído. Sí. Tenemos que saber que el príncipe de este mundo es Satanás, Sí. ¿no? Pero cuando en la Biblia vemos ese versículo, ese pasaje, la segunda parte es, pero yo he vencido a ese mundo. Sí, claro. Y es Jesús hablando. Sí. Entonces sí vivimos en un mundo caído, sí vivimos en todo lo que sabemos que tiene el mundo natural y espiritual caído. Claro. Pero nosotros tenemos ya la victoria en Cristo Jesús, que espiritualmente nos saca de ese mundo caído y nos pone en el reino de Dios. Pero la decisión es nuestra. Siempre. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Malas noticias. ¿De qué nos estamos alimentando? Así es. ¿No? ¿De qué es lo que se está llenando nuestra mente? ¿De lo que habla el mundo caído o de lo que habla el reino de Dios? Claro, claro. Porque de lo que yo me alimento es lo que yo voy a hacer. Es lo que yo voy a pensar, es lo que yo voy a hablar, es lo que yo voy a vivir, es lo que me va a determinar mis decisiones, ¿no? Sí. Y finalmente es lo que me va a determinar si yo estoy viviendo en el temor, en la incertidumbre o en el reino de Dios, con toda la tranquilidad y la paz, sabiendo que yo tengo victoria sobre todo lo que el enemigo quiere venir a oprimirme, ¿verdad? Porque el enemigo forza. Exacto. ¿No? Dios no forza. Todo el tiempo. Pero el enemigo grita y nos forza. Y nos mira, y todo el mundo está haciendo esto, y es lo normal, y es lo que... Y dices tú, sí, pero no es lo que Dios quiere para mí. No, al contrario. Él te quiere ver en gozo, te quiere ver en la paz, te quiere ver vivir de una manera relajada, ¿verdad? Disfrutando de la vida. Disfrutando. Y el temor acaba con el gozo y con disfrutar de la vida, porque todo es un peligro, todo lo que se te presente es un gran peligro, es realmente algo que viene y tú piensas me va a quitar algo, etcétera. Cuando la verdad tenemos una vida de abundancia, tenemos una vida tan agradable cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver
que el espíritu de temor no es para los hijos de Dios. No tenemos esto, tenemos amor, bondad, todo eso, desarrollamos fruto, mucho más importante, y la vida de fe es una vida sin miedo. Entonces, vamos a ir a un corte aquí, y cuando vamos a regresar, vamos a ver cómo se originó el miedo, de dónde sale el miedo. Y entonces, bueno, pues nos despedimos por un momentito y regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando del miedo, estamos hablando de que el miedo empezó en el jardín del Edén. La primera vez que se oye acerca del miedo es cuando Adán dice, pues escuché tu voz y tuve miedo y me escondí, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita cómo se originó el miedo. Obviamente cuando Adán estuvo ahí en el huerto, y que Dios lo llama por su nombre ahí, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Yo creo que ahí sí brincó. Yo creo que sí, escuchar ¿verdad? esa voz, porque ya había una culpabilidad. Culpa. Sí, ya se sentía mal. Claro, claro. Y lo que sucedió, ¿por qué tuvo el miedo? ¿Por qué nació este miedo? Es porque en este momento Adán ya se había separado de Dios. Y la separación de Dios obviamente te da miedo, porque tu espíritu murió, ya no está conectado con la fuente de vida. Pierdes la fuente de tu vida. Es tremendo, ¿verdad? Dios le había dicho en Génesis 12, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Ciertamente habrá una separación. Ciertamente vas a conocer el miedo, la inseguridad. Te vas a sentir abandonado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Sí. Pero uniéndolo con lo que tú estás hablando, Sí. el pecado realmente es la rebeldía consciente en contra de algo que Dios dijo que tenías que hacer, Sí. que fue el ejemplo que tú estás dando de Adán. Sí, claro. ¿No? Entonces, en este momento de rebeldía de Adán, que era la cabeza, porque Sí. Adán tenía la responsabilidad de decir, Así Eva, es. tú me podrás decir que el fruto está delicioso, pero yo te voy a decir lo que dijo Dios. Claro. ¿No? Entonces Sí. ahí Adán falló en cuanto a su posición de cabeza, Ajá. se rindió a una sugerencia de la mujer, a Así una seducción de la mujer que lo hizo tener una rebeldía en contra de lo que Dios había dicho. Y Dios no puede vivir o convivir No. con alguien que está siendo rebelde a Claro. lo que ya sabe. Porque no es lo mismo que alguien peque o haga algo en contra de la voluntad de Dios, pero no sabía, a cuando alguien peca deliberadamente, ya sabiendo, conociendo lo que Dios dijo, Sí. ¿verdad? Y tomando la decisión de aún, mira, lo podemos dramatizar de esta manera. Sí, Señor, yo sé que tú me dijiste, pero aún así le voy a hacer caso a mi mujer. Sí. Porque eso fue lo que sucedió. Sí, claro. Entonces hay una conciencia de rebeldía de parte de Adán en contra de lo que Dios le había dicho. Entonces esa rebeldía
que sí provocó el pecado, pero al mismo tiempo provoca la separación de Dios. Sí. Es por eso que podemos entender que el pecado nos separa de Dios, porque Dios no puede convivir con la rebeldía. No. No puede convivir con la rebeldía. No, no. Esa fue la razón por la cual Lucifer fue echado del cielo. Sí. Dios no puede convivir con una rebeldía, porque la rebeldía es un acto de declarar: Dios, estoy en contra de ti. Sí, y además hay idolatría ahí. Yo me levanto, que fue lo que hizo Lucifer también. Exacto. Yo quiero ser como Dios. Sí. ¿No? Entonces es levantar, en la rebeldía nos levantamos y estamos declarándole: no te voy a obedecer. Así es. Entonces Dios dice: pues si tú no me obedeces, estás fuera de mis leyes sistema. espirituales. Sí, claro. Por lo tanto, yo me separo de ti. Sí. Y entra el miedo. En ese momento, pues la presencia de Dios ya no está, la cobertura de Dios ya no está, la protección de Dios ya no está. Sí. Y entra entonces y toma fuerza la presencia del mal, con Exacto. todo lo que trae el mal. Exacto. Porque finalmente es a quien decidimos creerle. Exacto. Sí, claro. A Dios o al enemigo. Y lo que es tremendo es que cuando cedemos de alguna manera con un solo pecado, con una sola desobediencia, estamos abriendo ya una puerta, porque le estamos diciendo: mira, diablo, yo voy a desobedecer a Dios. ¿Cómo lo ves? Pero te voy a obedecer a ti. Sí, claro. Entonces el diablo dice: vente para acá, tú eres de mi banda. Sí. Y empezamos a abrir puertas y el enemigo se empieza a meter y a meter y a meter cada vez más sin darnos cuenta. Así es. Y la ausencia de Dios cada vez se hace más grande y la brecha se abre de tal manera en que ahora por eso entendemos por qué el mundo está como está. Porque la brecha es demasiado amplia ya. Los principios divinos de Dios ya nadie los escucha. No. Están escuchando la voz y la voz y la voz y la voz del enemigo, todo lo que dice: no importa, haz esto, es tu cuerpo, es tu vida, para ti está bien, y todo el mundo lo hace, y bla, y bla, y bla. Y ya no escuchamos la voz de Dios. No. De hecho, cuando Adán pecó, el espíritu de fe que estaba en él, que es la naturaleza de Dios, fue sustituido por el espíritu de miedo, que es la naturaleza de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Dios deja de estar presente ahí y Adán recibe un nuevo padre espiritual, que es el diablo. Así es. Y a partir de este momento, toda la descendencia de Adán será descendencia o hijos del diablo. Así es. Dejamos de vivir bajo la unción de Dios y estamos ahora bajo la unción de Satanás. Exacto, del diablo. Porque si es una unción, si es una presencia, si es un poder, si es una fuerza espiritual, sí podemos hablar de, y lo sientes. Claro. Cuando estás cuando Satanás está presente, cuando estás tú ministrando a una persona que está con una opresión satánica, una obsesión, inclusive si no es hijo de Dios, una posesión satánica, lo sientes, claro. Sientes la presencia, sientes esa unción diabólica, podemos decirlo de esa manera. No hay una fuerza sobrenatural del mal que se siente. Así es. Y eso cambia nuestra naturaleza, cambia todo nuestro estilo de vida. Y como decía Jesús en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? De lo que sucedió en el Edén. El cambio de naturaleza del espíritu de fe al espíritu de temor, y se transmite después, ¿verdad? Entonces somos, al nacer, hijos del diablo. Lo bueno es que no tenemos por qué quedar ahí. Nos podemos rescatar de esto aceptando la obra de Jesús y quitarnos este espíritu de miedo que
que provoca una cantidad enorme de sentimientos negativos, de sentimientos de depresión, de rendirse a la primera. ¿Por qué? Pues porque alguien que tiene miedo es alguien que no puede luchar, que se rinde fácilmente. Muchas veces la gente con temor ni entra en una pelea. Rechaza la oportunidad de ganar aún. ¿Por qué? Porque el miedo lo paraliza, el miedo hace más grande el problema que es realmente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a entrar en una vida de maldición. Yo creo que lo más importante de todo este tema que estamos tocando ahorita es pasar de ser hijos del diablo Eso sí. a ser hijos de Dios. Exacto. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando nacemos naturalmente, nacemos como descendencia de Adán, por lo tanto, pues toda la línea de hijos del diablo, podemos decir, ¿no? Sí, claro. Nacemos ya con el pecado. Uh-huh. Ahora, ese pecado tenemos que saber que ya se venció en la cruz. Sí. Y Jesús ya nos dio la nueva vida en Él si lo aceptamos como nuestro Salvador. Claro, ¿verdad? claro. Entonces rechazamos la vieja manera de vivir, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que fue a la cruz para pagar la paga de pecado con la que yo nací. Uh-huh. ¿No? Señor Jesús, yo te entrego mi vida, yo quiero tener una nueva vida espiritual en ti. Así es. ¿Verdad? Que es lo que nosotros conocemos como nacer de nuevo. Porque yo quiero ahora pertenecer a la familia de Dios. Así. Quiero ser hijo de Dios. Okay. Y la palabra dice que cuando hacemos esa oración, uh-huh, las cosas viejas pasaron, la vieja naturaleza fue muerta, sí, ahora tenemos una nueva naturaleza como hijos de Dios, ya no hijos del diablo. Así es. Sino hijos de Dios para toda una eternidad. Sí. Ya después aprenderemos a lidiar con las situaciones naturales del alma y del mundo en que vivimos, pero el diablo ya no tiene derecho sobre nuestro espíritu. Exactamente. Bien, pues llegamos al final de este programa para el día de hoy. Vamos a seguir, vamos a ver por qué la humanidad también estaba bajo maldición, cómo sucedió esto y cómo salir de esta, ¿no? Entonces, vamos a parar aquí, nos despedimos de todos ustedes y recuerdan siempre en victoria.